Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, es un gusto estar con todos ustedes. Les habla María Dolores Arias y arrancamos Contravía PM. Si usted va en el tránsito, respire profundo, relájese. Lo están esperando en su casa o lo están esperando donde usted vaya a llegar, llegue de buen humor. Además, recuerde que uno de los enemigos silenciosos y esos asesinos silenciosos es el estrés. Así que, por favor, concéntrese en su respiración, dése un momento para respirar, relajarse y pues tomar esto con más calma. Permítame que lo acompañe durante su trayecto, en el cual pues le iré contando de varios temas. Vamos a hacer un enlace hasta Nicaragua para saber qué está sucediendo. También vamos a tener otros enlaces para hablar con respecto a las elecciones. Arrancaron ya las elecciones, arrancan y terminan pues en junio, bueno, la primera vuelta. Y durante este tiempo, pues ahora sí, ya oficialmente los candidatos pueden dar sus propuestas, pueden decir de qué se trata, lo que quieren, por qué son los mejores candidatos, por qué deberían votar por ellos. Y de esto vamos a estar hablando, porque pues básicamente, y este es uno de los nombres que le quiero poner a un artículo que pienso escribir, que se llama Inscritos, Desinscritos y a saber, entre todos esos candidatos, pues qué es lo que va a suceder en Guatemala en unas elecciones por demás diferentes, por demás inciertas, en las cuales pues con las nuevas reglas del juego, que desafortunadamente no fueron para mejor, pues la pregunta es ¿qué va a pasar? Y de eso vamos a platicar con nuestros invitados en el siguiente segmento. Así que muchísimas gracias a quienes ya se conectan a través de Facebook. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidos también a quienes están por la 102.1 FM. Ya tenemos en línea a nuestro primer invitado. Estamos haciendo un enlace hasta Nicaragua con el profesor Irving Cordero. ¿Qué tal, Irving? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, María Dolores. Bien, aunque en un estado de sitio de facto policial bajo el régimen de Ortega. Precisamente por eso te estamos llamando, porque queremos saber qué está pasando. Le hemos dado seguimiento a esta situación y pues pareciera que no hay forma de lograr salir de esta situación tan complicada en un gobierno que pues ya ha sacado los dientes. Sí, en definitiva, supuestamente se ha venido hablando, ya tenemos 10 meses de crisis, de un supuesto diálogo, un supuesto entendimiento entre la Alianza Cívica, que aglutina a grupos empresariales y grupos estudiantiles, junto con algunos personeros del gobierno. Sin embargo, a la fecha, como yo he planteado de manera críticamente proconstructiva la Alianza Cívica, el régimen, la dictadura, no tiene ninguna voluntad política para poder llevar a cabo un verdadero diálogo donde en realidad se puedan llevar a cabo tres peticiones que lo está haciendo la ciudadanía a nivel nacional. Número uno, la liberación de presos políticos. Todos los días hay arrestos acá en Managua, en toda Nicaragua, estamos hablando de 100 personas arrestadas políticamente por día, porque se impide la marcha cívica, porque se impide ondear una bandera y porque los grupos paramilitares, junto con los grupos de choque, y en este estado de sitio policial no permite que ninguna de la ciudadanía se exprese de manera pacífica. Entonces, eso es lo primero que se está pidiendo, la liberación de todos los presos políticos. Lo segundo que se le está solicitando, se está negociando, es que se adelante las elecciones, porque el país ya no es viable. Tenemos una economía destruida, tenemos actualmente un Estado que cada día está utilizando el terrorismo abiertamente contra su ciudadanía. Entonces la economía está destruida, el desempleo
cada día va en aumento. Entonces, para que se pueda hacer viable, se le está pidiendo que hayan elecciones adelantadas. Una de las segundas también peticiones que están planteadas ahí. La tercera, que va unida a esta segunda, es que haya observación para este proceso, estos comicios adelantados, de parte de la OEA, Organización de Estados Americanos, que ya dio su aceptación, pero también bajo condiciones que coinciden con las que está haciendo la ciudadanía, como por ejemplo la liberación de los presos políticos, pero que también ya ha planteado una ruta o de restablecimiento al menos de dos instituciones que son claves para que se permitan procesos electorales libres y transparentes. Por una parte, el Consejo Supremo Electoral, y por otra parte, la Corte Suprema de Justicia, que haya una reestructuración, modificación, para que los jueces en estos procesos sean transparentes y los procesos electorales vuelvan a tener la credibilidad que obviamente fue perdida o fue destruida por Ortega cuando llegó a la presidencia en el año 2007. Y hay un cuarto que se le está pidiendo justicia para más de las 500 personas que fueron asesinadas bajo esta cruel dictadura, que haya alguna compensación, que se explique quiénes fueron algunos de los que están involucrados en este proceso, aunque todos se saben, María Dolores, todo apunta de que esto fue armado en un parque famoso llamado el Parque Japonés, bajo el visto bueno de Rosario Murillo, y personeros como su consuegro, que maneja de facto la Policía Nacional como comisionado, y otros personeros de la Alcaldía de Managua. Y la orden fue clara, la orden fue que iban con todo, que fueran con todo. Eso implicaba, ¿verdad?, los arrestos, las torturas y los más de 500 asesinados. Entonces se está pidiendo una comisión de la verdad, al menos que aclare qué fue lo que pasó, porque sí ya se ha filtrado esta información, porque Ortega hoy por hoy es un preso, como lo ha sido toda su vida, un preso, está encarcelado siempre, como todos los dictadores cobardes, detrás de muros, donde él se vive encerrado. Prácticamente la que está a cargo de las políticas, sin ánimo, ¿verdad?, de quitarle su cuota de responsabilidad a Daniel Ortega, pero la que ha manejado de manera más directa, y es como decimos popularmente, el poder detrás del trono, es la señora Murillo. Entonces se está pidiendo que haya una aclaración, que haya una justicia y que haya alguna manera de poder compensar los daños a toda la familia. Ese es otro de las peticiones que se hacen dentro de este diálogo. Sin embargo, Ortega no muestra, el régimen y la dictadura no muestra ninguna voluntad. Sábado pasado se promovió una marcha cívica y volvieron a golpear, volvieron a torturar, e impidieron una marcha pacífica, una marcha inocente, es decir, personas que solo ondeaban bandera y fue violentamente disuelta y fueron encarcelados más de 100 ciudadanos que marchaban. Entonces el régimen no tiene ninguna voluntad. Se dice detrás de bambalinas han venido dos emisarios, uno de Estados Unidos y otro de parte de la Unión Europea, y que de alguna manera pues han habido negociaciones donde le dicen a Ortega que la única salida para poder contrarle a la crisis es obviamente el adelanto de las elecciones, y que Ortega lo que ha pedido es impunidad para él y su familia, que están comprometidos y responsabilizados en los actos de violencia y en las masacres que han habido aquí en Nicaragua, y la protección de sus capitales. Pero digo se dice porque desafortunadamente es algo que solamente anda en el ambiente, es como un rumor, pero que en la práctica, a la hora de ver alguna voluntad política, no se ve la más mínima voluntad política. Y como te comentaba, el día sábado, si había algún tipo de diálogo o alguna gestación de diálogo, pues el día sábado Ortega terminó por sepultarlo, al mandar a sus hordas asesinas, violentas, a encarcelar nuevamente a los que marchaban pacíficamente. Una pregunta, porque ¿cuál ha sido el papel aquí del ejército y de la policía en el sentido de, ¿ha sido la policía la que está haciendo esto? Porque también nos ha llegado noticias con respecto a policías que han intentado desertar y que han sido pues
también víctimas de esta represión. ¿Cuál ha sido el papel de estas dos instituciones? La policía ha sido criminal, es una policía sandinista, una policía política, una policía que es a bandera roja y negra, es una policía que sigue los lineamientos de Rosario Murillo y Ortega de la dictadura. Es una policía que los que fueron actualmente elevados a comisionados, se encuentra el consuegro de los Ortega Murillo, entonces hasta hay parentesco, ¿no? Y hay nepotismo, y también fueron elevados a comisionados aquellos que masacraron en la ciudad de Mataya, en las ciudades de León, es decir, se les premió, se les llevó a altos comisionados, entonces ellos son cómplices. Son un grupo, la policía aquí, esa policía nacional como tal ya no dejó de ser nacional, es una policía partidaria, una policía sandinista y es una policía que obedece totalmente a los designios de la dictadura. Ya podemos decir que ni siquiera es una policía, sino que podemos decir que es un instrumento de terror y un instrumento de la dictadura para reprimir a la ciudadanía. Están involucrados totalmente en crímenes de lesa humanidad, ya han aparecido algunos nombres. El consuelo de los Ortega Murillo aparece entre la primera lista, que ahorita se le acaba de aplicar la ley Magnitsky, como sancionado por violación a los derechos humanos por ser perpetrador de crímenes de lesa humanidad aquí en Nicaragua. Entonces la policía ha jugado ese papel de instrumento a favor de los Ortega Murillo, de manera muy ciega, es decir, y la ciudadanía sí le ha perdido el total respeto, porque si han habido algunas deserciones, no se puede negar, si hubieron algunas deserciones, pero estas deserciones fueron sustituidas por algunos excombatientes que sí estaban dispuestos a ir a asesinar a las calles, a la ciudadanía, y también a otros que se dice que fueron ubicados en cárceles. Es decir, en pocas palabras, la policía se fue, los que desertaron fueron llenados por criminales, por paramilitares que después se les dio el rango de policía. Eso es decir, es un instrumento del terror, es un instrumento más que ocupa. Y te comento algo, María Dolores, a propósito, por la pregunta me parece importante también subrayar. Quiero comentarte que Ortega, la única manera que le ha permitido mantenerse en el poder es justamente a base de la fuerza, y a base de la fuerza policial. Con respecto al ejército, ha mostrado una supuesta neutralidad. Y digo una supuesta neutralidad porque dice de que él invita al diálogo, que promueve que haya conversaciones. Sin embargo, para nadie es un secreto de que el ejército, si bien es cierto, directamente no nos consta, pues a mí no me consta haberlo visto actuar en actos de represión. Sí sabemos nosotros que el ejército es el que maneja la contrainteligencia y la inteligencia acá en Nicaragua. Entonces, quien ha adoptado información, quien ha facilitado nombres, quien ha compartido información junto con la policía o estos órganos represores, también de alguna manera hay una responsabilidad directa con el ejército. Para nadie también es un secreto de que aquí, por ejemplo, la inteligencia cubana, ese es un gran problema que tenemos acá. Cuba trabaja directamente con sistemas de inteligencia acá en Nicaragua, incluyendo al ejército. Entonces hay un compromiso. Entonces Cuba más bien, curiosamente o absurdamente, está ocupando como que fuera una ficha, igual que Venezuela, a Nicaragua. Y eso complica un poco más la situación, sobre todo porque la forma estratégica con que se está usando son las típicas usadas en Venezuela y en Cuba. Es la misma metodología, es el mismo estilo cubano. Por eso sabemos de que hay una colaboración directamente entre el ejército y la inteligencia cubana. Ahora, por lo que voy entendiendo, pues estos 11 meses de crisis, una mesa de diálogo, no ha servido más que para ganarle tiempo al señor Ortega y poder seguir en este régimen, y obviamente ante lo que sucedió el sábado queda muy claro que no le interesa pues dialogar y mucho menos salir del poder si no protege pues su integridad en cuanto a salir libre sin ningún cargo, y además su dinero. Bueno, no su dinero, lo que se ha robado, supongo yo.
Sí, sin lugar a duda, eso es lo que él pretende y lo que quiere es ganar tiempo porque teníamos, afortunadamente, en un momento tuvimos la atención internacional estaba sobre Nicaragua. Por ejemplo, la aplicación de la Carta de la OEA era uno de los elementos que todavía está en discusión. La sanción de la Magnitsky-Nica Act, que se le llama Magnitsky-Nica Act, ¿verdad? Todos aquellos que han sido violadores de derechos humanos, y se le llama la Nica Act porque es una especie de una sanción específica al gobierno nicaragüense, sanciones económicas. Y también teníamos un triunfo más que fue la resolución de la Unión Europea, de su conjunto. También hicieron hace 3 días una resolución de sanciones a Nicaragua. Sin embargo, el hecho que ahorita esté pasando la crisis en Venezuela le ha permitido de alguna manera a Ortega oxigenarse y quitar todo la atención que teníamos, se ha distraído un poco hacia Venezuela. Y creo que a eso a Ortega le ha convenido. Y Ortega lo que ha jugado es a dialogar, pero simplemente para ganar tiempo. ¿Qué crees ¿qué crees que va a suceder después de los acontecimientos del sábado, donde se reprime violentamente a los manifestantes, donde se arrestan a más de un centenar de manifestantes y se demuestra claramente que pues no hay condiciones para un diálogo y que más que condiciones que es imposible negociar con alguien que es dictador? ¿Qué crees que va a suceder o cuál crees que es lo que han estado hablando con respecto a y ahora qué sigue? Sí, fíjate, María Dolores, solamente a propósito de pregunta, me parece muy interesante porque me trae a mí algo que se me estaba yendo. Por ejemplo, fíjate que el diálogo, uno de los grandes promotores del diálogo ha sido el Papa. Y todos sabemos, para nadie es un secreto, que más bien el Papa, la intervención del Papa en la crisis venezolana, sirvió para oxigenar a Maduro. Y es la misma táctica que quiere ocupar Ortega. Esta política del Vaticano que para nosotros los nicaragüenses son incomprensibles. Por ejemplo, nombraron a un nuncio, pero actualmente la Conferencia Episcopal Nicaragüense dijo que se retiraba del diálogo después de esto, que no iba a seguir permitiéndose al chantaje o al juego de Ortega. Y se levantó la Conferencia Episcopal. La Alianza Universitaria igualmente dijo que no apoyaba ya este diálogo, que este diálogo era simplemente una estrategia más de un criminal, de un delincuente. Y también se levantó. Nosotros académicos hemos dicho que nos parece, o nos ha parecido, hemos percibido a la Alianza Cívica, que es la que actualmente representa como muy ingenua, o tal vez tratando de mantener un Ortega sin Ortega, es decir, permitir más bien, porque dentro de la Alianza Cívica hay grupos mercantilistas, como los Pelas, como los Ortiz Gurdián, que fueron parte del problema, y los que lograron que Ortega se lograra consolidar y hacer ese pacto público-privado, ese sistema mercantilista de tráfico de influencia. Ellos fueron responsables. Me da la impresión que ellos lo que andan buscando es proteger sus capitales y por eso quieren sentarse. Pero afortunadamente, este sábado Ortega quedó desnudo totalmente, es decir, que no tiene voluntad política. Y lo que nos queda a los nicaragüenses es, independientemente, aunque se sigan cerrando los espacios, pues nosotros ir luchando por los espacios. Aunque sigamos siendo perseguidos, sigan encarcelados, pero lo único que nos mantiene es esa lucha cívica. Algunos la hemos mantenido de una manera no violenta. La mayoría de los nicaragüenses no la quiere violenta, pero sí quieren protestar y marchar pacíficamente. Pero sí también consideramos que ya la comunidad internacional debería de tomar cartas en el asunto y evitar más distracciones de este diálogo. Para eso consideramos que es importante que las sanciones al menos están en suspenso mientras Ortega agarraba aire para distraer la atención y mientras los países estaban viendo el caso de Venezuela. Entonces, que las sanciones continúen, las sanciones internacionales contra Ortega, para buscar cómo cortarle todos los fondos que tiene actualmente, los fondos que recibe. Quiero comentarte que tenemos ahorita, por ejemplo, qué voluntad política puede tener alguien que agarró un banco que se llamaba Bancorp, que surgió
de fondos oscuros de PDVSA, con fondos oscuros y de dinero mal habido, y ahorita que como el banco, este banco está recibiendo sanciones, y todos sabemos que este banco de Ortega se lo acaba de vender al Estado. Entonces, este tipo de actuaciones, que no se sabe de verdad, PDVSA, con estas relaciones con Venezuela, que no se sabe y que muchos dicen que inclusive pues, es lavado de dinero. Ahora viene Ortega y se lo pasa al Estado de Nicaragua. Esto demuestra abiertamente de que Ortega no solamente no tiene voluntad, sino que está haciendo actos ilícitos independientemente de que esté presente un diálogo. Aquí lo que hay que hacer es parar el diálogo, y mientras no haya voluntad de parte de Ortega, continuar la lucha cívica. Pues Ortega no demuestra voluntad, nosotros no podemos seguir haciéndole el juego y haciéndole creer a la comunidad internacional que este individuo, que este dictador y que su familia tienen alguna voluntad, mientras no la demuestren en las calles, y no la están demostrando. Y como lo dije yo hace un mes, María Dolores, en un medio aquí nacional, yo nunca tuve, te lo digo con toda la confianza, nunca tuve alguna esperanza o alguna expectativa en ese diálogo. Pues muchas gracias, Irving, porque al final de cuentas nos queda claro que sentarse a negociar con dictadores es solo aplazar el momento en que vas a hacer la cena o que vas a ser reprimido. Y qué bueno que poco a poco, desafortunadamente, ha costado vidas, ha costado encarcelamientos, pero que se están por fin entendiendo que es muy difícil o que es imposible negociar con dictadores la libertad. Así es, no se puede negociar. Aquí lo que tenemos que seguir es presionando y tomando un lugar en las calles, porque las calles le pertenecen a la ciudadanía. Yo sí te puedo comentar algo, sí, María Dolores, y comentárselo a toda la audiencia que nos está el día de hoy oyendo. Sí te puedo decir algo. Cuando un dictador solo se mantiene bajo la fuerza, que es lo que está haciendo Ortega, la lucha la tiene perdida. Y Ortega ha perdido toda legitimidad y toda credibilidad. Lo único que lo mantiene actualmente, y hay que decirlo claramente, es la policía sandinista y el ejército sandinista. Y digo sandinista porque ambos son maquinarias de un partido político que actualmente tiene secuestrado toda Nicaragua. Pues muchísimas gracias, Irving, por haber tomado nuestra llamada, y pues les deseamos que pronto logren solucionar esta situación. Un fuerte abrazo a vos, gracias por el espacio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Platicábamos con el profesor Irving Cordero respecto a la situación en Nicaragua después de pues más de 11 meses de crisis. Allí el sábado pasado hubo una manifestación pacífica en la cual fueron detenidos varios manifestantes, más de un centenar de manifestantes detenidos y enviados a las cárceles por protestar. Y hay que poner mucha atención a esta situación y cómo aprender de nuestros vecinos para no caer en las mismas situaciones, y en especial ahora que arrancaron las elecciones, ahora que oficialmente arranca toda esta campaña electoral, ahora que arrancan los cantos de sirena. De eso vamos a platicar cuando regresemos del corte, de los inscritos, desinscritos y a saber. Regresamos. Estás escuchando Libertópolis.com. Ideas con valor. Saludos a todos, muchas gracias a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias, Walter Fer Flores, un gran saludo para ti. Enrique Riquiac también, muchísimas gracias. Julio Ariza también, muchísimas gracias. A Carlos Roberto también saludos, ya en lunes de desinscritos, fugados y los que creen que son candidatos. Gracias por informar, muchísimas gracias. Carlos también comparte esta transmisión. Saludos a Enrique Riquiac, a Walter Fer Flores, a Mariela Rivera. Muy buenas tardes también para ti. Y bueno, ¿qué está pasando? Les cuento rápidamente antes de arrancar con este tema, es con respecto a al Congreso. ¿Qué está sucediendo? Bueno,
la agenda para el miércoles. A las 2 de la tarde están convocados en el Congreso y van a hablar con respecto a una ley que amplía la vigencia del documento personal de identificación, del DPI. Esto va en primer debate. Luego van a estar en tercer debate hablando acerca de reformas al Código Procesal Penal y ya están en redacción final y por artículos y ya, pues, ¿para qué ser pichicatos si ya hablaron de 60 millones de dólares para el programa de Crecer Sano? Eran 100 millones, luego se aventaron otros 60 y ahorita están hablando de 120 millones. Pues ¿para qué? Para que quede ahí de recuerdito para los tributarios esta aprobación de 120 millones de dólares en un préstamo para que le otorga el Banco Centroamericano de Integración Económica, y adivine a quién se lo va a dar. Le voy a leer todo el nombre y dice tercera etapa, porque ya hubo la primera, que a lo mejor fueron otros 100 millones, la segunda etapa, y esta es la tercera etapa del programa de inversión en infraestructura, maquinaria y equipo para la Universidad de San Carlos de Guatemala. Yo me pregunto si la Universidad de San Carlos tiene ahorita un equipo, una infraestructura y una maquinaria de primer mundo, envidia de cualquier universidad pública en cualquier parte del mundo, porque estamos hablando de 120 millones de dólares y esta es la tercera etapa. 120 millones de dólares y esta es la tercera etapa. Me pregunto que los estudiantes de la Universidad de San Carlos deben estar notando la diferencia, porque ahora ya se invirtió en infraestructura, en maquinaria y en equipo de la universidad, cortesía, y no lo voy a decir de los congresistas, cortesía de los tributarios que vamos a pagar este préstamo. Y los anteriores. Por otro lado, también pues está poniendo en la agenda que ya por fin van a elegir a quién sería el jefe de la Contraloría General de Cuentas. Y tengo ya en línea a nuestro siguiente invitado, porque vamos a hablar acerca de inscritos, desinscritos y a saber qué va a pasar con los demás candidatos. Está con nosotros el licenciado Daniel Marroquín. Muy buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes, María. Bien, gracias. Pues el tema aquí, hablando acerca de las elecciones, arranca pues ya las elecciones en Guatemala, y entonces empieza el tema de quiénes están inscritos y quiénes no están inscritos. Uno de los temas, hay supuestamente 24 candidatos postulados de 25, pero de esos candidatos pues hay quienes están pendientes de confirmar su inscripción y quienes tienen acciones legales, como el caso de Mauricio Radford y Suri Ríos. Y quienes están pendientes, me imagino que porque se está evaluando su inscripción, es Danilo Roca de Avanza, el señor Aníbal García de Libre, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos Telma Cabrera, del Partido Avanzada Nacional y Podemos, la coalición, Roberto Arzú, del Partido Humanista Edmund Mulet y del Partido por Prosperidad Ciudadana Edwin Escobar, y Semilla con Telma Aldana. Hay mucha incertidumbre alrededor de quiénes sí pueden participar y quiénes no pueden participar, porque aparte están, esto es solo de la parte de candidatos a presidentes, pero también está la parte de candidatos a diputados y alcaldes. Hay mucha incertidumbre al respecto. Por ejemplo, el caso de la candidatura de Suri Ríos. ¿Qué está sucediendo en este caso? Porque se le notifica ayer en la noche respecto a la resolución que había tomado la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué está pasando con esto? Bueno, primero tal vez recordar un poco lo que hablamos hace unas semanas ya en cuanto al caso de Suri Ríos, y pues retomando esa conversación. En aquel momento decíamos que era si estaba o no en la prohibición. Realmente pues aquí tenemos a las dos cortes más altas del país, discutiendo sobre si estaba o no en la prohibición, y la Corte Suprema pues fue tajante en ese sentido, le otorgó el amparo constitucional como ya lo había hecho en las elecciones pasadas, y ahora pues la Corte de Constitucionalidad ha revocado esa decisión. Y ahorita lo que se anticipa es que la Corte Suprema de Justicia va a resolver a la brevedad el amparo, ya en definitiva dictando sentencia, y probablemente confirme lo que dijo en una primera resolución del otorgar amparo provisional. Yo estaba viendo esta resolución y la verdad es que me llamó bastante la atención
que a diferencia, y lo hablamos en algún momento cuando hablamos de todos los casos de CID y demás, este auto de resolución de amparo profesional no es tan motivado como sí lo es todos los demás que hemos visto de la CID. O sea, este es un auto típico de la Corte de Constitucionalidad, simplemente confirmando o revocando un amparo provisional que ya fue otorgado. No entra a resolver, como lo hizo en otras oportunidades, de fondo casi que la sentencia dictándola en el auto. Digamos que a este momento, lo que yo anticipo es que tal vez esta semana o la próxima, estaremos viendo la resolución de la Corte Suprema. Y esa, lógicamente, va a ser apelada otra vez por el Registro Nacional del Tribunal Supremo Electoral, quienes en definitiva ya manifestaron su oposición a la candidatura. Un punto bien importante, y es algo que no había visto en el amparo que originalmente planteó Suri en los años anteriores, y es que esta vez sí está haciendo mención a todas las personas que han participado y que el Registro Nacional no le ha aplicado esa prohibición. Nadie nunca lo ha cuestionado. Que eso sienta un precedente de trato desigual que es muy interesante. Y habrá que ver qué dice la Corte de Constitucionalidad con eso, porque en otras oportunidades ha hablado mucho del trato desigual, obviamente en circunstancias políticas distintas, pero sí, parece que la tiene bastante cuesta arriba. Ahora, una pregunta, porque por un lado se hablaba que las acciones que iba a tomar el partido era con respecto a presentar pues un recurso, memoriales, en los cuales se hablaba de un recurso de anulación de actuación. Si nos puedes explicar un poco, porque según el licenciado Molina Barreto, en declaraciones que dio a diferentes medios, esto estaba contemplado en la ley de amparo y señalaba que en esta ley los amparos provisionales no podían ser revocados en los casos en los que pudiera causar un daño irreparable, tomando en cuenta la temporalidad de las elecciones. Bueno, digamos, separando el argumento en dos, o la pregunta en dos, esa segunda parte, tal vez me gustaría contestar la primera. Yo coincido parcialmente con él, o sea, tiene la razón en que una cosa muy distinta es que no puedan y otra cosa es que no deban. Okay. La Corte de Constitucionalidad siempre puede revocar un amparo provisional que ha otorgado un tribunal de primera instancia, en este caso la Corte Suprema de Justicia. Digamos, es la potestad como tribunal superior, pero no quiere decir esto que lo deba de hacer. Yo comparto con él que en este caso hay una posibilidad inminente de causarle un daño a ella, al partido, y al montón de ciudadanos que ya firmaron y que se afiliaron a ese partido, porque al final de cuentas esa parte nadie la está tomando en consideración, y si hay un grupo de ciudadanos que reflejan su voluntad de que ella sea su candidato, y lo representan desde antes de que se conozcan todo el proceso electoral. Entonces, pareciera que no es correcto revocar el amparo provisional por el daño que se podría causar. Ahora, en cuanto a la primera pregunta, es bastante curioso, porque un recurso como el que él señaló, la denominación que utilizó, realmente no existe. Lo que se podría reclamar es una enmienda, lo cual la Corte ha sido tajante en decir que no aplica, pero está contemplada en la propia ley de amparo. Y yo creería que por ahí va un poco los planteamientos que podrían haber presentado. Incluso ellos podrían haber presentado una nueva solicitud de amparo provisional. Bajo esa argumentación, se le puede causar un daño irrevocable a mí y a todos los que conforman mi partido. Y eso es algo perfectamente válido. Digamos, estrategias legales en ese proceso litigioso hay varias, pero yo hubiera pensado tal vez en pedir que se reconsidere el otorgar el amparo provisional por la posibilidad del daño que va a causar. Y en este punto,
muchas veces se habla de lo que ya ha dictaminado la Corte en otras ocasiones, la forma en que las resoluciones que hace, cuál es el fondo, cuál es el contenido. Por lo que tú me estás explicando, o por lo que estoy entendiendo, es que esta revocatoria del amparo que está emitiendo la Corte de Constitucionalidad solo es como si fuera de un formato, pero no hay no entra al conocer el fondo. ¿Cuál es el proceso? Primero, ¿cuál es la jurisprudencia que hay? Y segunda, ¿cuál es el proceso a seguir en este caso? Bueno, digamos, de parte, tal vez solo para entender bien, el proceso a seguir como, digamos, como el interponente del amparo, o el proceso a seguir como quien se está defendiendo en el amparo. En ambos casos, porque ya notificaron al Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué debe hacer el Tribunal Supremo Electoral? Ya notificaron, creo que estaban por notificar al partido, notifican al partido. ¿Qué haría el partido? El partido pues, podría pedir que se decrete un nuevo amparo provisional, hacer una solicitud nueva, eso es perfectamente válido. O podría incluso pedir una enmienda para que se declare ahí sí la nulidad del actuado en el proceso y se revoque esta resolución y se evite que no cause un daño mayor a la persona. Si ese fuera el caso. Ahora, lo que dice la resolución, literal, son 2, 4, 6, 8 líneas, que son las mismas 8 líneas que están en cualquier amparo provisional que se otorgue o no se otorgue de un ciudadano común. O sea, básicamente lo que dice la Corte es no concurren las circunstancias que ameriten que yo proteja a esta persona en este momento. Como si fuera de un formato, de un formulario, y solo se cambia el nombre y se llena. Sí. Digamos, lo que sí me llamó la atención también es que en anteriores ocasiones, esto sí es algo que vale la pena señalar de esta resolución, esto sí está considerado, pero es un tema puramente de forma. Antes de que entrara esta Corte, la actual, en 2011 y las elecciones anteriores a esas, había una línea jurisprudencial en la cual la Corte decía que el registro de ciudadanos y el Tribunal Supremo Electoral, en este tipo de casos, no pueden interponer una apelación. Digamos, desde mi punto de vista, eso siempre fue una limitante y no estaba bien. Pero ya a raíz de en 2016 y en las elecciones también pasadas, ya esta Corte revocó esa doctrina legal, esa línea jurisprudencial, y eso es puramente un tema de forma. O sea, lo que se cuestionaba era si el Tribunal Supremo Electoral podía o no interponer una apelación para pedir que se revocara el amparo provisional. En este caso no hizo, y digamos, si ustedes ven las 12 páginas que tiene la resolución, de la página 10 a la 12, que son como si lo que resuelve la Corte, más de una página y media son puramente análisis de forma en cuanto a si puede o no puede entrar a conocer esa apelación. Y después, simplemente dice en cuanto al fondo del amparo provisional, solo considero que las circunstancias no hacen aconsejable que yo proteja a esta persona en este momento. Que me parece muy contradictorio con todas las soluciones políticas que hemos estado viendo en los últimos meses. O sea, donde mirábamos una Corte de Constitucionalidad que abiertamente profundizaba sobre si procedía o no otorgar el amparo provisional, si estaba la Convención de Viena, si estaba tratados internacionales, y reforzaba mucho la defensa del punto que está diciendo. En este fue muy tajante, como usualmente suele ser, sin entrar en mayor consideración, se le dice, no se puede otorgar el amparo provisional. Vamos a ir al corte y cuando regresemos me gustaría que habláramos un poco sobre este tema, porque lo que me llama la atención al respecto es, primero, si es una resolución que va en sentido contrario a cómo se había resuelto, y estoy tratando de no tomar, de no personalizar esta situación, porque lo que a mí me preocupa es lo errática que podría mostrarse o que se ha mostrado esta Corte. Y esto entonces podría afectar cualquier caso, independientemente de cómo se llame o quién sea o qué caso presentes.
no puedes entonces saber cómo van a dictaminar o cómo van a resolver tomando en base sentencias anteriores. Entonces me gustaría que habláramos cuando regresemos del corte, si en un caso, y vamos a suponer cualquier caso en el cual la Corte resuelve en forma contraria a como había venido resolviendo, mi pregunta ¿es sano, es saludable, es aconsejable que la Corte fundamente bien estas resoluciones para entender por qué está fallando o está resolviendo en contra o de forma contraria a como se había venido resolviendo? Cuando regresemos del corte platiquemos por qué es importante esto. Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live en directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir. Regresamos a Más Negocios, a Contravía. Muchas gracias a todos ustedes gracias María Eugenia por el mensaje que nos dejaste con respecto a la llamada, ya estamos arreglando esto. Quiero invitarlos a escuchar los podcasts de Libertópolis. Olvídate de horarios y escúchalos cuando quieras. Si tú escuchas podcasts, es muy fácil, solo buscas Libercast, con ese al final, Libercast, en tu aplicación, y te suscribes. Ahí vas a encontrar nuestros 4 podcasts. Estamos en Libertópolis, tenemos el podcast de Más Negocios, de Llave Maestra y de Liberletras. Dale play y dale el corazoncito o las 5 estrellas a nuestras podcasts. Así que te invitamos. Seguimos con nuestro invitado, el licenciado Daniel Marroquín, con quien estamos hablando respecto a la resolución de la Corte de Constitucionalidad con respecto al caso de la inscripción de Suri Ríos. Y te preguntaba, Daniel, con respecto a esta resolución, y te decía, lo que trato de hacer es pensar en cualquier resolución que haga la Corte de Constitucionalidad, si va en vía contraria, por así decirlo, a lo que ha resuelto de forma sistemática. ¿Por qué es saludable o debería ser saludable que fundamentara de forma más concisa su resolución? Bueno, la verdad es que sí es saludable y realmente es preocupante que no se haga de esa manera. O sea, que no miremos un mismo estándar de resoluciones en general de la Corte y de las Cortes, o sea, no hablo solo de la Corte General, sino de todas las Cortes. Esto para todos los ciudadanos es de suma importancia, porque lo que te brinda es certeza o seguridad de que las leyes van a ser interpretadas de cierta forma. Y cuando tú encuentras resoluciones que pues, en 8 líneas no te dicen mayor cosa, lógicamente pues empiezas a pensar que hay algo que no te cuadra y que no terminas de entender, o sea, te quedas a medio en la historia legal del proceso. Y en este caso, entonces, ahora la pregunta de que muchos nos hacemos, que de por sí era algo complicado entender qué pasaba, y ahora con los cambios y con esta, con esta judicialización de las elecciones, porque todo se va al ámbito jurídico, todo se va a las denuncias, todo se va a este tema, y que ahora es aún mayor. Suri Ríos, ¿está inscrita o no está inscrita? Pues de momento está inscrita mientras el Tribunal Supremo no le revoque la inscripción. Entiendo que lo que trata de hacer el partido al interponer los distintos memoriales y recursos, pues, podrán considerarse procedentes o no, es ganar tiempo, o sea, garantizarse que mientras no se resuelva en primera instancia el proceso, o sea, la Corte Suprema dicte una sentencia, ellos pues van a seguir, va a seguir vigente el primer amparo personal porque no está firme esta resolución. Entonces, si no le interpongo la cantidad de recursos o solicitudes que pueda a esta resolución, puedo ganar tiempo para que resuelva la Corte Suprema de Justicia y ahí tener una mayor certeza. Digamos, el principal problema que esto me causa a mí en mi cabeza es, ok, pongamos en este escenario.
La Corte Suprema de Justicia dicta mañana una sentencia favorable para Suri y pues se ordena protegerla de forma definitiva y pues se le dice va a inscribirse. Esto pues obviamente no es del interés del Tribunal Supremo Electoral, y el Tribunal Supremo Electoral la apela. En una segunda instancia pues la Corte Consolidada, unos 2 o 3 semanas más adelante de ahorita, dicta una nueva sentencia en donde revoca esa resolución. Para todo esto, ese partido ya gastó dinero de financiamiento público y privado. O sea, y esto es bien importante que lo entendamos, porque no solo el dinero que una persona abiertamente le da al partido, sino estamos hablando de dinero también que el Estado le da a esos partidos. Así es. De nuestros impuestos. Entonces, si el licenciado Molina Barreto tenía razón en algo, para mí es eso, y es que esos daños sí van a existir, y no son simplemente que Suri pueda o no tirarse como candidata de un partido, sino también hay una serie de aspectos económicos que van detrás que también afectan al proceso electoral. O sea, la división de las cuotas, la división de la propaganda que reguló este Tribunal Supremo, pues también se verá afectada, porque no es lo mismo tener 30 binomios que tener 5, que tener 20 y tener la misma cantidad de espacio, ¿verdad? O sea, te cambia lo que pueda no pasar, te cambia todas las reglas. Y otra vez, la Corte está jugando un papel en donde pareciera que no favorece la certeza o la seguridad que uno esperaría que brinde una Corte. Y tal vez vamos más allá. ¿Qué pasa si resulta electa? Habiendo dicho la Corte Suprema de Justicia que sí podría participar, y supongamos que la Corte Consolidada no resuelve hasta que ya ella fue electa y puede ser la próxima presidenta, supongamos. Entonces estaríamos en un impasse que la Corte Consolidada con un plumazo puede borrar las elecciones. Es impresionante el nivel de incertidumbre que se vive ahora, y en algún momento lo comentaba en los programas y decía, por primera vez creería que por primera vez los mismos políticos están viviendo la incertidumbre que vivimos los ciudadanos de a pie. Totalmente de acuerdo. Por primera vez están viviendo en carne propia esa incertidumbre, porque está el otro tema de los fugados, está el otro tema de que ya está inscrita, pero no, bueno, que ya está en el proceso de inscripción, que metió su solicitud, pero que le pidieron que no hiciera campaña. Yo estoy hablando de Tel Maldana, y que ese pues va a ser tema para otro programa en el cual hablemos con respecto a el caso que hoy se determinó, en el caso el que está siendo juzgada Tel Maldana, bueno, no está siendo juzgada, está vinculada a un caso sobre una plaza, una supuesta plaza fantasma, y que se pidió reserva del caso. Rápidamente, si me puedes explicar qué significa cuando en un caso, y estoy refiriéndome a cualquier caso, se pide reserva del caso, y cuáles son o cuáles consideras que son las causas por las que el Ministerio Público solicite reserva de un caso. Bueno, la reserva del caso es la forma legal de guardar una confidencialidad de un proceso. Puede ser por muchas razones. Lo que trata el Ministerio Público es reservar alguna parte de la investigación. No es usual que eso pase, pero sí he visto que pasa en varios casos. La consecuencia de esto es que no puede acceder a nadie a la sala que no tenga que ver directamente con el proceso. O sea, si no es uno de los abogados o si no es una de las partes, no puede comparecer al tribunal. Esa puerta está cerrada, y es extraño que se haya pedido en este caso en particular. Me llama la atención porque hay otro montón de casos que también involucran a otras figuras, pudieran involucrar a otras personas, en los que no se pidió
no se ha pedido. Que parece, habría que entender que estaba, o sea, cuál fue el fundamento del fiscal para hacerlo, pero sí me llama la atención eso. No tengo, digamos, sustento como para saber qué dijo hoy exactamente el fiscal en la audiencia, pues también fue a puerta cerrada. También, no hay forma de saberlo. Entonces, no hay forma de saberlo, pero creo que hay alguna razón válida tuvo que tener para pedirlo. Digamos, esa fiscalía se caracteriza por ser muy objetiva, esa en específico. Pues, la delitos administrativos. Pues muchas gracias, Daniel, por habernos acompañado, y obviamente pues vamos a seguir hablando de este tema porque pues la incertidumbre sigue y ahora los políticos viven en carne propia, lo que significa falta de certeza jurídica. Muchísimas gracias. No, para nada, siempre es un gusto. Platicábamos con el licenciado Daniel Marroquín con respecto a los inscritos, desinscritos y a saber qué va a pasar con todos estos candidatos, solo para darles unos números y ya con esto, como dice una canción, ya con esta me despido. 7 millones de personas quedaron empadronadas y se está hablando de cuántas personas hay candidatos inscritos a última hora. El padrón creció aproximadamente un 5.24% con respecto a las elecciones anteriores. De última hora, los últimos en inscribirse fueron los candidatos presidenciales de Prosperidad Ciudadana, Edwin Escobar, junto con su binomio, o sea, con su compañera de fórmula, Blanca Alfaro, y esta papelería ingresó a las 10 de la noche según información. Hay 24 de 25 partidos, 24 partidos tienen candidatos presidenciales. Se habla de aproximadamente más de 10.853 candidatos. 10.853 candidatos. De estos, 11.286 están distribuidos entre candidatos a presidentes y diputados. Así que así las cosas para estas elecciones, en las cuales pues no sé si sabremos a última hora quiénes están o quiénes no están el día que usted vaya y vea su boleta. Vamos a terminar aquí. Muchísimas gracias a quienes compartieron nuestra transmisión. Muchísimas gracias por todos los mensajes que nos dejaron. Gracias por compartirla. Muchísimas gracias. Quiero agradecerle a Wendy Valenzuela, también a Harold Rodríguez. Saludos para ti. Isabel Marín, también saludos. Mariela Rivera, muchísimas gracias por tus comentarios. Vamos a ir a nuestro siguiente programa. Vamos a hablar acerca de cultura organizacional y cómo lograr que todo un equipo de una empresa muy grande logre hablar el mismo idioma. ¿Cómo hacer para que todos hablen un mismo idioma en cuanto a los principios, en cuanto a la forma de actuar, en cuanto a la visión de la empresa? ¿Cómo lograr esa cultura organizacional? ¿Cómo permearla? De eso vamos a platicar. ¿Y por qué es tan importante? Porque muchas veces uno no le pone atención. Y en algún momento escuchaba a personas hablar y decir, y recuerdo que era al creador de Zappos que decía, hay una cultura organizacional en tu empresa, la sepas o no, lo mejor es que tú la diseñes y tú la hagas llegar a todos en tu empresa. De eso vamos a hablar cuando regresemos del corte en Más Negocios. Mientras tanto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias por dejarme que lo acompañe en su trayecto. Regresamos. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.